Son las 7 horas en punto y ya tenemos la presencia del licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él es presidente de la Cámara de Agricultura. Rodrigo, muy buenos días. Cuéntenos, ya desde las elecciones pasadas se ha hablado acerca de la transición. ¿Cómo ve usted este acercamiento que ha habido, esta invitación por parte del presidente de la República, primero a los alcaldes electos y ahora este día se va a reunir también con los prefectos electos? ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su comentario con respecto a este tema? Muy buenos días, Rodrigo. Estimada Liliana, buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos están viendo vía redes sociales. A ver, creo que es importante que los procesos de transición se den de la manera más adecuada posible. Hay alcaldes que todavía, y precisamente hoy que anunciaba la entrevista en radio, justamente me escribe el alcalde electo del Carmen y me dice, el alcalde anterior no nos cuenta nada de cómo está la alcaldía. Creo que por lo menos en Quito la situación ha sido distinta. Los alcaldes ya se reunieron, el saliente y el entrante. En el caso de prefecturas de igual manera, la prefecta entrante ya se reunió con el prefecto saliente. Y la lógica con todos, pues es connatural. O sea, la política tiene connotaciones ideológicas, estructurales, y así debe ser, está bien. Pero ya después de las elecciones, ya quien ganó las elecciones ya no es alcalde o prefecto de quienes votaron por él, es prefecto o alcalde de todos los ciudadanos de la provincia, del cantón, de la parroquia, dependiendo la jurisdicción en que esté. Por ende, lo que cabe en este momento, más bien es no solamente el diálogo, porque ahora está de moda esta palabra, pero es ya un diálogo constructivo. Ok, ¿qué problemas tenemos? Digámonos las verdades para poder construir realidades. Porque si nos decimos mentiras, nunca construiremos realidades. Entonces, la situación de Quito es esta. Tenemos huecos en la ciudad por todo lado y necesitamos un presupuesto para al menos hacer un bacheo. No es que tenemos una situación de productividad en la provincia complejo. ¿Cómo vamos a potenciar la provincia? ¿Cómo vamos a potenciar la producción? Y no solamente, y ese es uno de los grandes mitos que se tiene, es que el prefecto está en lo rural. No, señores, el prefecto está en la productividad de la provincia. E incluye también lo urbano. E incluye ciertos temas porque la producción del campo es procesada a veces en lo urbano, a veces en lo rural, y termina en mercados, tiendas y supermercados que están en el sector urbano, pero esos son cadenas agroalimentarias integrales. La vialidad es integral también. No puede haber una separación, menos aún un divorcio entre las diferentes estamentos de gobierno, sea central, provincial, cantonal o parroquial. Rodrigo, el día de ayer estaba escuchando una entrevista a quien va a ser el asesor del alcalde capitalino Jorge Yunda, Fernando Carrión. Él manifestaba que es hora de que Quito y la provincia de Pichincha adquiera su identidad, es decir, no ver el sur, el norte o ver tal cantón, sino pensar uniforme, es decir, pensar en todos, como se decía. Pero ¿cómo se puede lograr? ¿Estamos divididos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que nos hemos tratado de generar estas divisiones que vienen desde el mismo Código Orgánico, el famoso COTAD, de ordenamiento territorial. Luego vino una ley que se llama Ley Orgánica de Territorios, mejor ni me puedo pronunciar, porque planteamos en 1000 leyes contradictorias en algunos casos que generan competencias, quitan competencias. La lógica es que haya una distribución organizada. Los barrios, ¿cómo funcionan? Los barrios, antes de que hayan tantas leyes y tantas normas, pues los ciudadanos se organizaban en su barrio para ver cómo hacer su desarrollo. En la parte rural, las comunidades se organizaban a través de mingas, iban construyendo y no importaba en qué parte estaba, salvo un pueblo que sí recuerdo que tenía un tema ideológico, queda acá al norte, entrando por Cayambe, y tenía, los católicos estaban de la calle para abajo y los evangélicos estaban de la calle para arriba, la calle central, y no se hablaban.
pero ese era un tema muy puntual que no lleva a desarrollo. Más bien lo que tenemos que hacer, y Fernando Carrión, creo que no lo he escuchado, lo voy a buscar la entrevista, creo que es lo adecuado. No es un tema del norte, del sur. Tenemos dinámicas diferentes, pero hay que ver cómo integrar en o de una colores, sola... o de forma del pelo, lo que sea. En una sola ciudad. Es una sola ciudad, es una sola sociedad. Y la sociedad se mueve. Algo que es muy interesante en Quito, por lo menos, es mucha gente que vota en el centro, por ejemplo, ya dejó de vivir en el centro hace muchísimos años y mantiene su residencia electoral porque aprovecha para regresar a su barrio o ver a su familia. Y los padres quedaron, pero los hijos ya viven en otros lados, pero siguen votando ahí mismo. Y lo mismo pasa con Valles y el norte. Entonces, esas dinámicas integrales son las que tenemos que ir construyendo. Las sociedades son mega diversas, son megaculturales. Explotemos, en el buen sentido de la palabra, esa diversidad cultural para un desarrollo integral. Quito ha sido una metrópoli toda la vida. Más bien ahora es que tenemos un Quito inseguro, y en estos días que han salido un sinnúmero de denuncias de asaltos, de asesinatos, yo no sé ya qué está pasando. Tenemos que pensar nuevamente en recuperar la confianza. Eso, las autoridades tienen la responsabilidad de marcar reglas claras y estables. Si gobierno central está en un proceso de ajuste, ese proceso de ajuste se va a trasladar a provincias, a gobiernos provinciales, se va a trasladar a gobiernos cantonales. Entonces, en el marco de este ajuste, pensemos en qué políticas de mediano o largo plazo, hablemos al menos del periodo de que están electos de 4 años, para poder dar certezas a quienes pueden invertir, sea esto miles de dólares, cientos de dólares, qué bueno que fuesen millones de dólares. Cuando hay confianza, hay inversión. Cuando hay inversión, hay producción. La producción genera empleo y se comienza a crear el círculo virtuoso. El mayor problema que tiene el Ecuador es empleo. Y si no tenemos, y el día de hoy tendremos una reunión en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, si no vemos una reforma integral al código, o al menos en este momento una reforma que piense no en un porcentaje minoritario en este instante, que son los privilegiados que tienen empleo, sino en las mayorías que ya no lo tienen, la situación se va a empeorar más. Rodrigo, una consulta. Las ideologías son importantes, pero no determinantes. ¿Cómo es la situación? ¿Es hora de pensar ya en la ciudad, de pensar en la provincia? Yo creo que las ideologías marcan ciertas líneas puntuales, las cuales son importantes, y creo que en ese concepto la existencia de partidos políticos, no solamente movimientos, partidos políticos formales, es necesaria. La confrontación de ideas es indispensable. Y en el marco de la confrontación de ideas es que se va creando la democracia. La democracia no es que uno piense y el resto siga. La democracia es que todos pensemos y vayamos construyendo en el tenor de los diferentes colores. El arco iris es una combinación de colores. Sería muy monótono un arco iris de un solo color. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos hacer? Hablábamos sobre un tema que es fundamental, el trabajo por la ciudad, el trabajo por Quito, el trabajo por la provincia, el trabajo por Pichincha. ¿Cómo se realizaría? ¿Cómo usted ve también el día de ayer el alcalde capitalino ya presentó a alguno de sus acompañantes? Por ejemplo, en la Secretaría de Educación estaría Santiago Gangotena, estaría también algunas personas, Guillermo Abad, estaría en movilidad. ¿Cómo ve usted estos nombres? ¿Cómo ve usted estos cambios supuestamente que no tienen que ver con su círculo cercano? Pues yo creo que es el pragmatismo del poder. El poder ya... ¿Qué significa cuando eso? Ya uno, lo que le decía, el proceso ideológico está dentro del proceso electoral. Terminado el proceso electoral, ya no es cuestión de pensar en quiénes van a votar por mí o quiénes votaron por mí, sino qué es lo que la ciudad requiere. Guillermo Abad, en el tema vial, viene luchando por el tema de vialidad años. A Guillermo lo conozco y tengo el placer de tratar con él desde hace muchísimos años,
porque hay que ser pragmáticos. Hay un problema de caos vehicular en Quito, hay un caos en educación vial. Creemos que a través de más sanciones vamos a solucionar el problema y lo que hemos conseguido es un peor caos. Más bien, Guillermo está enfocado en la línea de educación vial principalmente y combatir la corrupción que se ha dado en los temas de licencias y otro tipo de situaciones, que ya tiene competencias del municipio. ¡Qué bueno! Santiago Gangotena no lo había escuchado. Estamos hablando del canciller de la universidad. De la Universidad de San Francisco. ¡Qué bueno! Y qué bueno doblemente. Yo soy San Francisco. Yo soy San Francisco de la época en que creímos en un proyecto universitario que no estaba dentro de la formalidad, por ejemplo. Y creímos que había cómo hacer una educación diferente. Y la universidad ha demostrado, salió de la informalidad, porque así arrancó, entró a la formalidad y es una de las mejores universidades del país y está reconocida a nivel latinoamericano. Qué bueno que pongamos gente que no solamente venga de la academia formal, sino también de la experiencia de haber concretado proyectos reales. ¿Cuál sería, por ejemplo, el aporte a los colegios municipales? Han tenido siempre una característica de ser óptimos y tienen mucha confianza en la ciudadanía, pero sin embargo en los últimos años como que ha decaído esto. ¿Cuál sería el aporte que usted ve por parte de Santiago Gangotena, por ejemplo? Experiencia. La academia nos da muchas cosas, pero no nos da muchas veces la experiencia. Santiago tiene la experiencia de haber luchado y creado una universidad y educar profesionales de primera línea. La universidad tiene más de 25 años ya de éxito y de liderazgo. Eso es lo que necesita Quito. El caso de Carrión, experiencia. El caso de Abad, experiencia. Eso es lo que Quito requiere. Ya no necesitamos la improvisación. Respeto muchísimo los títulos académicos, respeto muchísimo las ingenierías, doctorados, masterados y PhDs. Pero ya es hora también de ver el pragmatismo real. Tenemos gente que tiene 16, 17 honoris causa, honoris causas que les llaman. Pero si ya ¿qué experiencia tiene? Veamos eso también. No es cuestión solamente de estudiar la teoría, sino también de aplicar la teoría en la práctica. Alguna vez, y casos anecdóticos, le decía en la San Francisco, decía, yo saqué un título que luego la CENESID lo validó en una licenciatura en ciencias aplicadas. Y les decía, bueno, ¿y qué es esto? O sea, me decían, ves, Rodrigo, la realidad es esta. Y así es como lo entendí yo, tal vez la explicación de ellos fue un poco más técnica, pero es... Cuando nosotros entramos a la universidad nos abre, es como el cerebro no es como una lata, como yo decía. Me abren la lata y la abrimos. La universidad nos mete conocimientos, pero qué es lo que nosotros procesemos y saquemos de eso, ya depende de nosotros, ya depende de nuestra vida, de nuestra experiencia, de lo que vamos construyendo en el tiempo. Ya no es solamente de meter conocimientos y decir, ahí están. Pues leerse todas las enciclopedias del mundo no me da la capacidad de administrar una tienda. Muchas veces creemos que con muchos conocimientos vamos a administrar una tienda y resulta que no administramos ni eso. Entonces ya es hora de entrar al pragmatismo, a eso me refiero. Conversamos en esta mañana con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Rodrigo, una consulta. En el caso de la alcaldía ya se van viendo los nombres de los diferentes cargos, de las diferentes dignidades que van a ocupar, pero sin embargo en la prefectura, ¿qué es lo que está pasando? A ver, primeramente la alcaldía, en el seno del Consejo de Cámaras al cual participo, la semana pasada tuvimos reunión con el alcalde Yunda y un tema personal, y pido disculpas públicas al alcalde electo, me impidió estar. Sin embargo, tenemos que hacer la misma invitación a la prefecta electa, es mi criterio, o si no como Cámara lo estaremos haciendo en los próximos días. Pero creo que es importante ir conociendo. No hemos escuchado todavía nombres, hemos visto que la prefecta electa ha recorrido algunos cantones, si no todos ya, y se ha ido reuniendo poco a poco con los alcaldes electos. Y creo que es lo adecuado también, porque tiene que haber una armonización de conceptos y de planteamientos productivos de construcción.
no nos olvidemos que muchas veces decían, esta carretera es del ministerio, entonces hasta aquí es del ministerio, pero Quito no, Quito tiene que hacer la otra parte y ahí falta un puente, y no se ponían de acuerdo las autoridades si construían o no construían el puente, y teníamos vías, y hace muchos años, me recuerdo la Eloy Alfaro, estaba construida en pedazos, y faltaban 20 metros para unir un pedazo con el otro, y había discrepancias entre autoridades. Eso no puede continuar. Y yo creo que, y espero en estos días ya conversar con el grupo tanto de la prefecta como del viceprefecto Tonelo, para ver cómo apoyar desde las trincheras en un desarrollo productivo integral. Ustedes como Cámara de Agricultura, ¿qué harían? La prefecta hablaba del tema marca Pichincha. Me atrevo a decirle, no pensemos solo en una marca Pichincha, pensemos en un sello Pichincha, lo que es un sello de calidad. O sea, este producto es elaborado en Pichincha, pero no es una marca. Démosle garantías al consumidor que ese producto cumple con la normativa de calidad, no solamente a través de una marca, sino a través de un sello de calidad, así como tenemos sello de calidad INEN, como son las normas ISO. O sea, quien tiene una ISO tiene un sello de calidad. Ese tipo de cosas. No veamos lo que trabajábamos en su momento, y hablo del año 2012, 2013, o sea, esto es ya tiempo atrás, y planteábamos, decíamos, tenemos que analizar las cadenas agroproductivas de la carne y de la leche. No es solamente ver los productores, las industrias, los comerciantes. Pensemos en cómo satisfacer las necesidades del consumidor final a través de una integración de cadenas agroproductivas y agroalimentarias. Esa misma situación, lo que comentaba de arranque. Tenemos el mercado y de aquí arriba tenemos el mercado de San Roque. ¿Cómo están llegando los productos a San Roque? ¿Por qué vías llegan? ¿Qué mercado mayorista? ¿Cómo está operando? ¿Cómo están los centros de acopio? ¿Cómo reducimos las cadenas de intermediación para abaratar costos, pero más allá de solamente costos hacia consumidor final, darle al consumidor final la calidad que se merece? Porque, y esto es un estudio que realizó el IICA, que es un estudio, a mi criterio, y la palabra va a ser fuerte, pero es pavoroso, pensar que de lo que se produce en el campo hasta lo que llega al consumidor final, el desperdicio que hay en el camino bordea el 40%, por mal manejo de transporte, cosecha, poscosecha y demás. Cuando vemos los mercados, muchas veces a las 5 o 6 de la tarde y pasamos por ahí, lo que vemos son grandes cantidades de vegetales que están utilizados para basura. ¿Cómo podemos capturar? Primero, bajar la incidencia de eso, pero ¿cómo podemos recoger eso para hacer otros productos que sean inclusive de ingresos al municipio o a la prefectura? Rodrigo Gómez de la Torre, una consulta. ¿Cuándo usted se reuniría con la prefecta de Pichincha? Usted ya dijo que no pudo haber ido a una reunión con el alcalde electo. Esperamos que en los próximos días, espero que estén unas llamadas en estos días, y estaríamos reuniéndonos, yo creo que lo más pronto posible, y apenas lo hagamos, pues con el mayor de los gustos. No solamente lo haremos público, sino será hacerlo público, pero no solamente reunirnos a conversar, a ver cómo está, que le voy a dar el apoyo, no. Señora prefecta, pues aquí tenemos una serie de propuestas, cómo podemos apoyar. Pensemos en la estructura de Pichincha, pensemos en qué pasa con la integración, ya no solo de Pichincha. ¿Qué está viniendo de Cotopaxi? ¿Qué viene de Santo Domingo? ¿Qué viene de Imbabura? ¿Qué va para esas otras provincias? ¿Cómo nos integramos? Y estoy pensando en el prefecto de Cotopaxi, el prefecto jurado que se religió en Imbabura. ¿Qué pasa con Santo Domingo? Entonces, las ciudades, al igual que las provincias, no son asteroides perdidos en el espacio, no son aislados. Todo hay una integración interna nacional, y así como hemos escuchado, pensemos en una Pichincha exportadora. ¡Qué bueno! Pensemos en que podemos exportar. Tenemos un puerto, tenemos una sede aquí en Pichincha, en Tababela. Potenciemos esa sede que tomó años aprobarla. Rodrigo, una consulta ya para finalizar. Veamos el aspecto de la agricultura. Las lluvias han sido extremadamente fuertes en las últimas semanas. ¿Cómo está el campo? A ver, yo creo que en el campo necesitamos, y aquí sí es un
un nuevo llamado a las autoridades, por favor. Tenemos que aceptar que existe el cambio climático. Y el cambio climático no necesariamente es solamente un calentamiento global que se lo considera, sino es estos temas de concentraciones y climas más extremos. El día jueves, por ejemplo, en la zona de Pinta cayeron 50 milímetros de agua, que es cualquier cantidad de agua en un periodo de 1 hora y media, 2 horas. Eso es un aguacero torrencial de golpe. Luego se abre y sale el sol como que no hubiera pasado nada. Ese tipo de manejos tenemos que comenzar a trabajarlos. No son tan previsibles, porque uno de los temas que involucra el cambio climático es la imprevisibilidad de clima. Pero ya es hora de comenzar a educar con palabras sencillas, porque muchas veces, para ser más técnicos y ser más, como se dice criollamente, más bacanes en la radio, utilizamos términos muy complicados. Pero, ¿por qué no repensar conceptos básicos de hace centenas de años para manejo de laderas, para manejo de agua, cómo aprender a almacenar agua de las lluvias y que estas aguas no nos hagan daño? Porque el agua es necesaria. La falta de agua es gravísima y el exceso de agua es igualmente grave. Entonces, aprender a manejar estos factores climáticos y que la academia, que el INIAP nos comience a explicar por qué estamos teniendo nuevos ciclos vegetativos, los procesos de ciertas plantas están modificándose, tenemos nuevas plagas, tenemos nuevos insectos que antes estaban en el valle a 2.400 metros y ahora los encontramos a 3.100. ¿Qué hacen estos bichitos que eran de clima caliente en lo que antes considerábamos páramo y ahora son páramos abrigados? Ayer fue el día de nuestra tierra, de nuestra casa, entonces, ¿cuál sería su mensaje? Usted que siempre ha pegado más al campo y está directamente relacionado con la agricultura. Aprendamos a cuidar la casa. Así como nos gusta tener la casa, el departamento, que a veces le pintamos, le acomodamos el piso, le ponemos una plantita, pensemos en eso también, pero en nuestra casa grande, donde no hay fronteras. Muchas gracias, Rodrigo, por haber venido esta mañana y como siempre es un gusto realizarle esta entrevista. Muchas gracias, Liliana, y gracias a todos los radioescuchas. En esta mañana hemos dialogado con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura y ex candidato a la prefectura de Pichincha. Hemos conversado sobre algunos temas fundamentales que tienen que ver con la tarea política y esta de transición también de la alcaldía de Quito y la prefectura de Pichincha, pero también el cuidado del ambiente, el cuidado de nuestra casa. Nos vamos a una pausa y estaremos retornando con más noticias, más información aquí en Contexto Informativo, el noticiero de Francisco Estéreo. Inicia espacio publicitario. Ecuador tiene un don, el don de ser perseverante.